spend a little time today Hoy día, talking hablando about why acerca de I'm por an qué, anti-capitalist, and to try to persuade you y to les quiero tratar de think persuadir about being the same. a que sean iguales. I think I'd start with what I consider Creo these que voy a days to comenzar be con lo the que central creo problem. que hoy en día es el problema central. Capitalism as an economic El system is capitalismo always como about sistema growth. económico siempre se trata It de has to grow in crecimiento. order to Tiene que survive. crecer para poder sobrevivir. There is therefore a kind of Por lo fetish tanto, hay interest un tipo de in the growth interés rate. fetichista By and en la large, tasa de when reading the crecimiento. financial press, Hablando en general, cuando se you'll lee find that a los 3% artículos rate de of growth prensa is the económica, sort of minimum rate se of ve growth, que el 3% de which is adequate. crecimiento es el mínimo 5, que 6, es 7% adecuado. is 6-7% much es less than maravilloso. 3%. Menos de The 3%, economy is not in la good shape. economía está en Right malas now, condiciones. Europe sort of suggests Pero that estos since the datos middle of the sugieren de 18th alguna century, forma que desde a mitades del siglo capital has grown XVIII, at a rate el capital ha of crecido a around una tasa 2.2% per alrededor de 2,2% por año. That is, some years it's growing Es at 4%, decir, some algunos at años 0, crece a but on 4%, average it's been otros años en 0, 2.2%. pero en promedio ha sido 2,2% por año. But 2.2% is a 2,2% compound es rate of growth. una tasa compuesta And it's very de interesting crecimiento. to find that many people Es muy get interesante encontrar confused que when you hay say personas que compound se interest. confunden con lo que se conoce como In el effect, interés compuesto. compounding is when De you hecho, double something esto every se refiere a cuando number se of years, and duplica as you double cada things, of course, it goes, cierto número you de get a años, y curve cuando that se goes duplica like hay this. una curva que toma esa The famous dirección, esa story of forma. compound. And El compounding crecimiento growth has a compuesto es un capacity problema, that it looks very y este slow tipo at de the beginning, and then it crecimiento gradually se ve accelerates. muy lento al And there's principio an y después inflection point, and then it does gradualmente this, and then it goes like acelera that. y toma este tipo de movimiento en los And gráficos. I think one of the reasons I'm anti-capitalist Creo que is una I de las think razones que we soy are very anticapitalista es que much creo at que that inflection point where estamos it's en beginning to ese go punto like that. de conjugación donde está a Put it punto this de way. subir así. It's El something which is crecimiento having all compuesto kinds of consequences. es algo que tiene todo tipo de Environmental, consecuencias, physical, consecuencias social, ambientales, political, físicas, sociales, which are becoming políticas, increasingly difficult que to live se with. vuelven cada vez más difíciles para vivir. Put another way, if Dicho the de otra global forma, income right si now is something like los 15 ingresos trillion a nivel dollars, mundial son de 50 then billones de finding dólares, 3% entonces growth on $15 trillion encontrar is a pretty tall 3% de order. crecimiento en este número When the total es global bastante economy was difícil. much less, Cuando la economía say, mundial 2 or era 3 mucho trillion menor, dollars, digamos 2 o 3 might have been billones de dólares, to do something. quizás era posible hacer algo así. You ask yourself, can you Si get uno se compound pregunta a sí growth mismo si se puede of all of obtener un those elements, crecimiento production, compuesto en todos sus elementos, labor, producción, mano de commodities, obra, money. commodities, dinero, The one form that la capital forma can take, which que can puede grow tomar el infinitely capital y que without puede any crecer restraint, infinitamente sin is the restricción money alguna, form. es en su forma de That dinero. is, you can just Es add decir, simplemente more pueden money to the agregar system. más y más dinero al sistema. Interesting Y entonces question is la what pregunta happens to the money interesante when es it qué gets ocurre into con the el economy. dinero cuando entra a la economía. The theory was La teoría that the economy indica que would grow la because economía there was more crecería money porque which había could then be más used divisa to que podría purchase ser labor power, utilizada means of para production, comprar and medios de you would get the producción, expansion mano de back. obra y así sucesivamente. Y se recupera But entonces. the people who Sin got embargo, hold las of that money personas que didn't tuvieron actually acceso a ese dinero find that a no reasonable encontraron proposition. que esa era una propuesta razonable, What they found was if sino they más bien lo invested que money, decidieron que si they había couldn't este find dinero, a profitable no place podían to put it. encontrar un lugar rentable para tener instead of este dinero o putting it ponerlo. into productive Por lo tanto, activity, en lugar de they transformarlo started en to put actividad it into the laboral purchase o of productiva, assets. empezaron a comprar activos.
assets like land, activos como property, tierras, the art propiedades, market, el mercado del intellectual arte, property rights. derechos de propiedad intelectual. Instead of being producers, En they lugar de started ser to become what we productores, call se convirtieron rentiers. en lo That que is, denominamos they were not actively rentiers. engaging in Eran personas production. que no estaban involucrados simply activamente en la gaining producción, money sino que power estaban by using obteniendo money power poder de dinero to play a través games with de esto this para new money jugar that has been juegos con este created. nuevo dinero que se creó. So the big response Entonces, la gran to the crisis of respuesta a la 2007 crisis del and 2008 in the United 2007-2008 States en los Estados Unidos was to actually prop up the fue stock market, levantar el mercado prop up accionario, asset values, aumentar los and valores at de the los same activos y a la time, vez expand productive no activity. expandir la actividad In other words, productiva. what does that mean ¿Pero qué significa in eso terms of the distribution cuando of hablamos wealth de la and power? distribución del I poder think one of the most y interesting de los bienes? statistical bits Y of data existen entonces that's datos happened since estadísticos que 2007, ha ocurrido desde el 2007 y 2008. el 2008. is the top 1% Es que el in the United porcentaje, States el and 1% más alto has en los Estados regained Unidos y el almost resto del everything it might mundo have lost in the ha crisis and reobtenido actually has todo gained lo que more. perdió In durante fact, esta the top crisis, sino 1% aún has más. come out Incluso el very, 1% very powerfully hoy and es very, mucho very más well poderoso y from the mucho crisis. más adinerado de lo que estuvo antes de there's la a book out crisis. somewhere. Entonces, lo que vamos a observar es un concentration of aumento wealth and de la power in the top concentración del 1%, poder y del dinero en which el has already, over the 1% que last ya 30 years, existe durante los consolidated últimos 30 itself años y se ha with asentado con centralization enormes of its procesos de centralización de sus recursos. And we're going to see Y what vamos a actually is observar, beginning to de happen, hecho, lo que ya está ocurriendo, which is that money que power es is que el increasingly poder used to ligado al procure dinero se assets. utiliza para adquirir activos. And, for example, Por there is ejemplo, a process that we existe el refer to proceso as al que a land referimos, grab, agarrar la is tierra, many agarre areas de of tierras, Africa being que se bought están up, comprando enormes land predios en being África, bought up, assets being activos purchased. que se están comprando. And this dynamic Y esta is dinámica actually then having an es effect entonces, está clear generando effect un efecto clarísimo the value que tiene que ver con of land, el property, valor de la propiedad, as de las well as tierras on the value y of también el valor intellectual property de la propiedad intelectual and the value y el of money valor itself. del dinero per se. The United States Que los typically Estados gets Unidos out of típicamente crises sale de las by crisis building houses construyendo and filling them with viviendas things. y llenándolas de cosas. And actually, Y de it hecho, started to do that Empezó a hacer eso in the 1930s, en los but found it very 1930, difficult pero lo encontró to muy find people who difícil could buy the houses. encontrar a personas que pudiesen comprar So the estas casas. 1930s Entonces, led to en the los años construction 30 of new se gatilló financial la construcción de nuevas instituciones which financieras could actually que podrían fuel entonces the purchase of alimentar y promover by la setting up compra de mortgage casas, markets, estableciendo un 30-year mercado hipotecario a futuro. Pero no fue hasta That this whole 1945 en que este system came into sistema being, realmente because there was a recognition tomó not only that persona, you could digamos. build houses No era and fill solamente them with construir things, viviendas, but you needed to build era, highways. también había que construir carreteras needed to y había que build construir the facilities for las the instalaciones automobile to take necesarias over para que society. tomase lugar o So my rol argument is preponderante that el actually automóvil one of the también. major Entonces, means una by de which las situaciones capital got out a of the través Great del Depression cual el capitalismo 1930s salió de la depresión de los años and 30 got into a period of very ingresó strong growth en el after mundo del gran 1945, crescimiento después de that the primary way in which that 1945, was es que la done forma en through que was through se the hizo esto suburbanization se of hizo the a United través de States. la urbanización de los Estados Unidos. And the new highways, Las nuevas carreteras, the new houses, las nuevas the new casas, housing estates, los the nuevos suburbs, the whole estados, suburban los lifestyle, suburbios, which los is, of course, barrios. about, you need a Todo refrigerator, esto se you need a necesita un television, refrigerador, you se need, necesita una you need a swimming televisión, pool, se you necesita need una piscina, two necesitan cars in the dos autos, driveway, and at the necesitan same una entrada de time, auto. you're being Y esto a la provided vez with entonces se le está instruments of proporcionando credit, instrumentos which allow de you to crédito purchase que les all of those permite things, adquirir todas which esas mean cosas you're locked y por into lo the tanto
estos están encerrados en el sistema capitalista, tanto política como económicamente. Como pueden ver, el capital cuando crece, no solamente crece, pero también tiene que acelerar su rotación, es decir, se mueve cada vez más rápido. Al moverse más rápido, por supuesto que obtiene utilidad a través de moverse más rápido. Si yo puedo hacer rotar mi capital el doble que usted, entonces voy a tener el doble de utilidades. Yo todavía utilizo los utensilios de mi abuela, es decir, los cubiertos de mi abuela. Tienen más de 150 años. Ahora, si el capital fabrica cosas que duran 150 años, no tendría un mercado. Por lo tanto, el capital se especializa en hacer cosas que se desarman o cosas que se vuelven obsoletas. Piensen en los artículos electrónicos. Tienen que tener el último iPhone, el último computador. Así que este proceso, sin embargo, fue alimentado por un tipo de estrategia que dictaba que quizás la gente debería invertir en propiedades. Por lo tanto, surgió el boom de propiedades que surgió el año 2001. Se aceleró rápidamente y llegó muy lejos. Y esto fue alimentado tal cual fue la estrategia original de los años 30 por la construcción de nuevas instituciones financieras. Las nuevas instituciones financieras eran la securitización de las hipotecas y la capacidad de venderle una hipoteca de una casa de California a alguien de Noruega mediante algún tipo de estructura nueva. Entonces, la forma más fácil de obtener dinero en el año 2005 era conseguir una nueva hipoteca sobre la casa. Es decir, compraban una casa por $200,000, ahora vale $300,000. Por lo tanto, sacan una nueva hipoteca por $300,000, toman estos $100,000 y lo gastan en lo que necesitan. De hecho, mucho de eso se gastaba en pagar la universidad para los hijos, que tal como la vivienda es un área de especulación financiera. Así que este fue el truco, para así decirlo, que mantuvo la economía en balance o en equilibrio. Ahora, cuando cayó, por supuesto que toda esa gente que financió su consumo mediante una nueva hipoteca ya no lo podían hacer. De hecho, muchos de ellos perdieron su vivienda. Las instituciones financieras también cayeron. Había un efecto rebote. Por ejemplo, la caída del mercado de consumo de Estados Unidos significó que el mercado de consumo de China también tenía problemas. China se encontró en problemas en ese momento. ¿Y qué hizo China? Así que el gobierno central básicamente les dijo a los gobiernos municipales, regionales y todos los demás, todos en el sistema bancario, préstenle lo más que puedan al mercado de propiedades. Así que China, que perdió casi 30 millones de trabajos al principio de esa época, recuperó esa cantidad de trabajos mediante una gran inversión en la urbanización. 25% del crecimiento de China en el último año o dos se basó simplemente en la construcción de viviendas. Cuando se agrega la inversión en caminos, alcantarillado, transporte, redes de transporte y otras infraestructuras físicas, casi la mitad del crecimiento de China, que bajó el año 2009, pero que recuperó cerca del 10%, después de eso casi el 50% de ese crecimiento fue a través de urbanización. Un urbanismo rápido, pero que China esté en un boom coloca una gran demanda sobre la economía del resto del mundo. ¿Qué necesita China? China necesita acero, cemento, necesita cobre, necesita materias primas. Y como resultado de eso, casi todos los países que suministraban una materia prima a China salió de esta caída rápidamente, y esto incluye la mayoría de Latinoamérica.
Veamos lo que le sucedió a ustedes, ya que el boom de China empieza a desacelerar. Su crecimiento está desacelerándose, Brasil está casi en un nivel plano de crecimiento, Latinoamérica está entrando en problemas y va a entrar en problemas más serios si China no puede estabilizar su boom. Ahora, salir de una crisis dejando caer cemento por doquier me parece a mí absolutamente idiota, particularmente desde el punto de vista del medio ambiente. Ciertamente entendemos que la China ha consumido prácticamente la mitad de la producción mundial de acero y gran parte de los otros minerales que produce el mundo. Estamos continuando con un crecimiento compuesto del 3% durante los siguientes 20 años. Nos va a llevar a un desastre. Sin embargo, si dejamos la urbanización y empezamos a hablar específicamente sobre la urbanización, observamos algo que es sumamente interesante. Hasta un cierto nivel, no hay un mercado adecuado para la población masiva desde el punto de vista de la urbanización. Prácticamente todas las inversiones están dirigidas hacia el 1% superior o al 10% superior. Esto significa entonces que tenemos una situación en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, que se está invirtiendo una enorme cantidad de dinero en la construcción de condominios para los muy ricos. Y los muy ricos compran esos condominios, pero no viven en ellos. Este es el tipo de mundo en el cual nos encontramos. Y cuando les digo, esto está pasando en Nueva York, hace 3 semanas estuve en Estambul viendo los precios y la gente decía, eso no es nada comparado a lo que está pasando en Estambul. Cuando menciono esto en Londres, la gente dice, no, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en Londres. Y esto está pasando en Quito, esto está pasando en Santiago también, estoy seguro. Y esto está ocurriendo en todas las ciudades del mundo. Se están construyendo ciudades para los ultramillonarios, los ultra ricos, que no quieren vivir en esas ciudades porque tienen tantas casas distribuidas por todas partes del mundo. La verdad es que la inversión de activos o en inmuebles es solamente una inversión. Esto significa que existe una enorme y profunda falta de satisfacción de parte de la población con respecto a las vidas que viven en centros urbanos. Y creo que es muy interesante que si observamos las protestas que están surgiendo en el mundo durante los últimos 15 años, vemos cada vez que hay más protestas que se gatillan en relación a la calidad de la vida en centro urbano. El valor de vivir aquí, el costo de vida es enorme. La empresa de telefonía, de inmuebles, todos están abusando de nosotros, todos nos están robando. Entonces los servicios urbanos se deterioran mientras que los megaproyectos reciben toda la inversión. Esto solamente va a empeorar y cada vez más. Y esto me lleva entonces al inicio de mi charla. En algún momento tenemos que decir que el proceso que está creando esto debe cambiar, debe ser desafiado, porque el proceso ha llegado a un nivel cuyas únicas respuestas son lunáticas. Dejar caer concreto, cemento por todos lados en la China, monetarizar todo y convertir todo en una especie de juego financista donde solamente los millonarios tienen acceso o ricos tienen acceso a ese juego. Tenemos que cambiar la naturaleza de nuestras discusiones. Esto es solamente un paso. Luego tenemos que encontrar una actividad que nos lleva a la acción y luego tenemos que ver que esas acciones que ya están tomando lugar, las erupciones que ocurren socialmente en Brasil, en Estocolmo, en Londres, en París, y los movimientos de los Ocupa, etcétera, anti-austeridad, etcétera. Todos estos tienen el mismo perfil común. Es una indignación con respecto a las estructuras dominantes de las acumulaciones capitalistas que están dictando nuestra vida, en toda dimensión. Esto es lo que yo quisiera entonces
que transmitirles que traten de empezar a hablar, discutir. Es una conversación compleja, no es fácil. Y ciertamente las personas inmediatamente dicen, ya, ustedes son unos marxistas, comunistas y se comen las guaguas. Ese es el tipo de respuesta que vamos a recibir, ciertamente, pero hoy hay suficientes personas inteligentes y sensibles dentro del mundo que van a algún grado a escuchar un argumento como este si se les pone en una forma racional. Ese es mi mensaje. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí.